Muy buenos días. Bienvenidos a Coffee Talk hoy en nuestro lunes de tu negocio hoy y mañana, donde vamos a hablar de herramientas de financiamiento para tu negocio. Tenemos a nuestro amigo Jorge Fernández que va a estar con nosotros conversándonos sobre este tema tan interesante y tan importante hoy en día con toda la situación que necesitamos ese apoyo y esa plataforma. Vamos a hacerlo entrar de una vez. A ver, por acá. Listo. A ver si funciona todo adecuadamente. A ver. Entró sin problema, qué maravilla. A ver, que tengo la cabeza cortada, vamos a arreglar esto. Perfecto, listo. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, excelente. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Chévere. Qué bien, me alegro. Bueno, vamos a empezar hoy con nuestro pensamiento, nuestro Motivation Monday. Las vías difíciles con frecuencia nos llevan a destinos bellos. Así que no importa si estás transitando por un camino con un poquito de piedras en el camino, pero es muy probable que te lleve a un muy buen destino. Así que los caminos más difíciles son los que producen más satisfacciones al final y te llevan a destinos hermosos. Así que el esfuerzo vale la pena. Así que Motivation Monday, señores. Bueno, Jorge, vamos a conversar sobre financiamiento. Sabemos que hay una serie de programas del gobierno donde están financiando a los pequeños negocios. Eh, Está el PPP, está el Economic Injury Disaster Loan, el préstamo de desastres. Hay otro programa del Mainstream Street Program. Hablemos como que de los que hay desde el punto de vista del gobierno y luego me encantaría que conversáramos también sobre otros tipos de financiamiento porque no todo el mundo pues califica o le interesa asumir un préstamo como el de desastres, por ejemplo. Así que, a ver, cuéntame sobre los préstamos que hay ahorita vigentes. Entiendo que hay unas regulaciones nuevas que están discutiéndose en el Congreso con amplias posibilidades de que hayan ampliaciones. Muy buenos días, Vicente, bienvenido. Sí, bueno, con las leyes que se pasaron a finales de marzo, que hemos venido viviendo con ellas desde entonces, está el programa del PPP, que está abierto hasta el 7 de agosto, y hubo una expansión del programa del Economic Injury and Disaster Loan, del SBA, que ya existía, pero lo expandieron y lo simplificaron para efectos de COVID-19, y, y esos dos programas permiten a compañías que están teniendo daños económicos o han tenido que han sido afectados por COVID-19 y la incertidumbre económica, mantenerse, sacar créditos bastante fácil comparado con lo que es normalmente para una empresa. Y bueno, han sido un salvavidas para muchas empresas. Muchas empresas que tuvieron que cerrar, fueron lo que pudieron usar para poder arrancar otra vez cuando podían, porque ningún empresario está preparado para ir a cero de un día para otro. Y fue lo que pasó en marzo. Y bueno, por eso estos programas de la forma drástica que tomó el Congreso en su momento. Y bueno, se espera que va a haber un paquete de estímulos adicional que se espera que pasen ahorita o las últimas semanas estas últimas semanas de julio o las primeras semanas de agosto, para continuar y extender algunas de las protecciones y ayudas que estaban haciendo. El New York Times sacó un resumen que obtuvieron de alguna oficina de congresistas republicanos que hablaba sobre lo que estaban buscando como paquete mínimo de estímulos. Estaban buscando extender el beneficio de unemployment de los $600 a un monto menor, pero continuarlo. Monto bastante menor posiblemente de los $600, pero continuarlo.
una segunda ronda para el Paycheck Protection Program para compañías que perdieron ingresos significativamente o no han podido reabrir. Un cheque de estímulos adicional y otros tipos de protecciones y fondos para diferentes industrias, colegios, ciudades, gobiernos locales, etc. Y bueno, eso va a continuar siendo para razones de COVID-19 la forma más fácil de obtener fondos y realmente es significativamente más fácil de lo que es un proceso bancario regular. Esto ha sido lo más simple que un pequeño negocio puede obtener un préstamo históricamente. No hay forma de obtener un préstamo más fácil desde el punto de vista de pequeños negocios, correcto. Y desde el punto de vista de lo que uno tiene que documentar y lo que tiene que proveerle al banco. Entonces, bueno, queríamos hablar de cuáles son esas otras opciones que en circunstancias normales o si yo no estoy afectado puedo utilizar para crecer mi negocio y ir manejando las circunstancias que se nos presentan en la vida regular. Un programa para empresas que no están tan afectadas, pero que es parte del programa del CARES Act, que no se habla mucho, es el Main Street Lending Program. Y creo que lo teníamos en la pantalla hace un segundo, sobre que es un programa para empresas que tienen ganancias en el año 2019 y siguen manteniendo su día a día mayormente regular. Este es un préstamo mucho más simple que, mucho más simple que un préstamo regular bancario, pero de todas formas va por el proceso bancario y hacen lo que llaman el underwriting o las verificaciones que hace un banco regularmente. Esto es algo que si están buscando financiamiento de otro tipo con condiciones menos estrictas que un Economic Injury and Disaster Loan o un PPP, pueden buscar este tipo de financiamiento. Tienen que hablar con bancos que estén en la lista de bancos que están aceptando clientes para este tipo de préstamo. Y pueden verlo ahí en la página. Tenemos federalreserve.gov. Lo vamos a poner el link, está en el canal de YouTube y Facebook. Y ahí hay un enlace a los bancos que están prestando este servicio. Y es un préstamos a 5 años alrededor del 3,5%, 300 puntos más el LIBOR, que puede ser variable, y tiene préstamos mucho mayores, pero el nivel de documentación que van a tener que probar, el nivel de operatividad que va a tener que tener la empresa para aprobar un préstamo de esto es significativamente mayor. No es para cualquiera, esto es para compañías que están operando, que tienen flujo de caja, claro. y siguen operando. Que pueden comprobar que tienen capacidad de repago del préstamo. Correcto. Entonces, bueno, esta es una opción actual. En los momentos regulares también existe el SBA 7A Loan, 7A, y ese es un programa muy común del SBA que da préstamos para pequeños negocios, para compra de equipos, capital de trabajo, financiamiento de inventario, etc. Igual, este es un proceso que tienen que tener operatividad, tienen que tener flujo de caja, tienen que tener clientes, tienen que tener historial financiero de la empresa y los socios tienen que tener historial crediticio bueno. Y ahorita vamos a hablar un poco ser residentes como mínimo, tener green card como mínimo. Y para todo que tiene que ver con el SBA, tienes que ser residente o tener green card como mínimo. En el caso del 7A Program, es muy común que se use para el financiamiento de maquinaria, es muy común que se use para financiamientos de capital de trabajo de las empresas. Incluso hay cosas para exportación específicas que le interesan al SBA dar. Entonces, si esto es algo que quieren investigar un poco más, estamos a la orden para ayudarlos a indagar un poco sobre el tema. Ahí estamos viendo que los préstamos son máximos hasta hasta 5 millones de dólares. Y el SBA garantiza el 85%
de los préstamos hasta 150,000 y el 75% por encima de $150,000. Esas son las condiciones. Sí, algo muy interesante de los programas del SBA. Los programas del SBA regularmente, no el EIDL, no el Economic Disaster Loan, los programas del SBA siempre van por los bancos. Y casi siempre son la última opción que tiene el negocio para obtener financiamiento. Porque una de las cláusulas que está dentro de los términos de estos préstamos es que hayas intentado aplicar todas las otras vías de financiamiento. E incluso los mismos banqueros no les gusta trabajar con el SBA por lo complicado que es trabajar con los procesos del SBA. Sí, porque al final el SBA lo que hace en condición normal, excepto en desastres, porque para desastres es diferente el proceso, y sí está otorgando el préstamo directamente el SBA, el de desastres. Pero para los préstamos normales del SBA, el SBA lo único que hace es garantizar el préstamo ante el banco, pero no da el préstamo lo da el sistema bancario, solo que se apalanca o se apoya en la garantía que el SBA da. Pero para dar esa garantía el SBA es súper exigente. Sí, definitivamente eso es un tema que se nos olvida lo complicado. Cuando hay momentos así que hay financiamiento tan fácil, se olvida lo complicado que realmente es comprobar estas cosas. Y hay que tener flujo de caja, hay que tener historial crediticio, hay que no tener otras deudas o minimizarlas, porque estas cosas requieren muchas veces en las pequeñas y medianas empresas, el 90% de los créditos, especialmente los créditos que no están basados en inmuebles o equipos, van a tener garantías personales de los socios. Los bancos no les interesa simplemente dar préstamo sin colateral a empresas. Esa siempre es una pregunta y una duda de mucha gente, muchos empresarios nos llegan y nos preguntan, ¿cómo hago para hacer la historia de crédito a mi compañía? Porque no quiero estar yo dando mis garantías personales. Esa pregunta siempre surge. La realidad es que básicamente es imposible. Digamos, el que tengas historia con el negocio y que el negocio pueda demostrar flujo de caja positivo, tengas tus declaraciones de impuestos de más de 2 años, eso por supuesto que es positivo y va a influir en que te otorguen el préstamo. Pero al final te van a decir firme aquí como garantía personal. Esa es la verdad, porque al final el negocio, el pequeño negocio, a menos que tengas un inmueble que puedas poner en garantía, y ya ahí estaríamos hablando de una hipoteca, o que sean equipos que estás comprando, el negocio al final es un cascarón vacío, digamos, que entra y saca dinero en función de un ejercicio económico que está manejando una persona, un dueño, cuando hablamos de un pequeño negocio, y esa persona es el que toma decisiones de qué hace, cómo invierte la plata, en qué la usa, en qué la gasta. Entonces, indudablemente que esa persona es el último responsable y eso es lo que el banco al final quiere, que la persona sea la responsable. Y te lo van a pedir así el negocio tenga los años que tenga, porque es así, o sea, y lo decimos con experiencia propia. Nuestros negocios tienen 20 años, más de 20 años, y todavía hoy a nosotros vamos a pedir un préstamo y nos dicen su número de seguro social, firme aquí responsable. Y eso es para todo. Incluso cuando no solo préstamos, sino pedir un lease, por ejemplo, hacer un lease, un arrendamiento, es el mismo cuento. También te piden garantías personales en la mayoría de los casos. Sí, en muchos casos te piden para los leases. Pero básicamente lo que ahí está pidiendo el banco es que los bancos saben que una compañía, si no se maneja bien, se puede tirar a bancarrota y los dueños están protegidos en alguna forma de parte de las entidades corporativas, la corporación, la LLC, como sea, y el banco lo sabe. Entonces el banco lo que dice es, ok, si esto es tan buen negocio que uno lo estamos evaluando, número uno, y estamos ok con eso, ok, toma el riesgo con nosotros. Es lo que le están diciendo el empresario, básicamente. Si tú crees que es tan buen negocio y lo vas a manejar de esa forma, toma el riesgo de que si no funciona, tú nos vas a pagar de vuelta, personalmente. Y eso es lo que los bancos al final del día no están en el negocio de tomar riesgos. Están en el negocio de que les devuelvas la plata con sus intereses. Entonces ellos, y tampoco estamos en un mercado
en el cual no hay a dónde prestar la plata. No, siempre hay en dónde prestar la plata. Entonces los bancos son los que tienen que ser cuidadosos y validar y asegurarse que van a poder tener de vuelta su principal y sus Se me cayó. intereses. En el caso de los tipos de financiamientos que existen para negocios por lo general, están líneas de crédito sin respaldo. Ese tipo de líneas de crédito de bancos esencialmente no existen a menos que la vayas a tener una garantía personal y es casi como una línea de crédito, como funcionan las líneas de crédito personal esencialmente. Existen también ciertos tipos de financiamientos para inventario y eso es algo que sí pueden acceder muchos negocios porque normalmente son préstamos a corto plazo, tipo 30, 60, 90 días. Y en algunos casos hasta requieren que el proveedor o el cliente le pague directo al banco, no le pague a la compañía. Ese tipo de cosas. Entonces, eso muchas veces se llama factoring, se llama invoice o trade receivables loans o financing. Ese tipo de cosas existen y son más accesibles que líneas de crédito sin garantías. Sin garantía. Sí, también para comprar equipos comúnmente tú puedes hacer un lease donde tú vas pagando poco a poco y te ignoran los equipos y al final del lease pues con $1 eres dueño del equipo. Entonces, bueno, esos leases funcionan. Sí. Eso es muy común para maquinaria de warehouse, muebles de oficinas. Mobiliario. Ese tipo de cosas No son baratos, ciertamente ese es un financiamiento bastante oneroso, pero es de las pocas cosas que uno puede obtener como pequeña empresa, financiamiento. También igual que el factoring, cuando tú vendes tus facturas para obtener financiamiento, también es costoso. Ese es un financiamiento también bien caro. Y bueno, muchísimos empresarios utilizan sus propias tarjetas de crédito, que es costosísimo también, pero a muchos no les queda otra alternativa. Otras personas pues utilizan herramientas como líneas de crédito de su casa. Y financia sus negocios con eso. Y bueno, siempre también está la alternativa de que un socio entre a la compañía y aporte capital fresco. Eso es otra forma de financiar que no es un intercambio por intereses, es un intercambio por ganancias que obtenga la empresa cuando pues entra un socio nuevo. Es otra manera de financiarse. Sí, las compañías también pueden sacar tarjetas de crédito. Eso también es muy común. Las tarjetas de crédito a los bancos no es que no les importe y que no vayan a medir el nivel de repago, pero las tasas de interés son tan altas que matan el riesgo. Sí, el riesgo tiene mucho menos peso. Claro. Muchas veces también piden garantías personales sobre las tarjetas de crédito de las compañías. Pero sí, casi siempre te piden el número de seguro social del principal. Esa es un denominador común cuando vas a pedir una tarjeta de crédito corporativa. Y corren los créditos de los socios para la tarjeta de la compañía. Sobre ese punto es importante que comentemos algo. Vi un artículo sobre ese tema de las tarjetas de crédito que están empezando a cortar las líneas de crédito, o sea, los montos de financiamiento. Eso sucedió en el 2008. Yo recuerdo que nosotros, las tarjetas que teníamos, tú pagabas y te bajaban el crédito hasta el monto que debías. Y así, por ejemplo, tenías un límite de $20,000 y habías usado 18, te lo bajaban a 18. Luego pagabas 3,000 y te lo bajaban a 15. O sea, te lo iban bajando conforme tú ibas pagando, o sea, que te iban quitando el límite.
Y eso está pasando ahora. Eso lo dijimos hace unos meses, cuando arrancamos el programa, comentábamos sobre esa experiencia que tuvimos, que realmente es terrible porque sientes que te vas quedando sin posibilidades de financiamiento. En aquel momento, por supuesto, no hubo Economic Injury Disaster Loan, no hubo PPP, no había ninguna de esas cosas. Fue bastante más difícil porque ahora hay de alguna manera acceso a otras opciones de financiamiento sin la exigencia de nivel de crédito. Entonces, eso de que están cortando los límites de crédito de la tarjeta es un punto importante para que lo tomen en cuenta. Sí, sí, definitivamente eso es un tema de que al igual que las tarjetas de crédito al final del día no tienen ningún respaldo de ningún tipo de colateral. El banco lo sabe y son las primeras que va a Claro. cortar. Ellos van a medir el riesgo otra vez y van a decir, ok, y ellos tienen también parámetros que tienen que cumplir desde el punto de vista bancario de cuánto pueden ellos tener de lo que llaman exposure, de cuánto pueden tener en riesgo de pérdidas. Y basado en esos números, ellos van agarrando y simplemente no es que a ti te lo quitaron, es que se lo quitaron a todos, o todos los que tenían X Claro. tipo de industria, o todos los que tenían X tipo de límite, o todos los que tenían X tipo de patrón de pago. Ese tipo de cosas pasan. Claro, es revisión del nivel de riesgo que están manejando, es punto. Y entonces empiezan, corta por aquí, corta por allá, para ir reacomodando, porque eso también tiene que ver con un reajuste. Y esos reajustes los vamos a seguir viendo en Sí, diferentes áreas. incluso vamos a estar claro que todo esto ha pasado muy rápido. Y aunque todo ha pasado muy rápido y muchas cosas han pasado, muchas cosas todavía no han tenido tiempo de pasar. Que son esas, por ejemplo, los bancos, el segundo trimestre creo que cerraron hace la semana pasada de los bancos, los anunciaron las ganancias en la bolsa de los bancos la semana pasada y aunque no estuvieron tan mal, sí tomaron provisiones de pérdidas y todo eso lo van midiendo y es un tema de que van tomando acciones basadas en la información que van viendo de cuántas personas le dejaron de pagar, cuántas personas le están pagando, qué tipos de personas están dejando de pagar, etcétera. Y entonces, bueno, es un tema de que es un riesgo si su negocio lo que vive es de las tarjetas de crédito personal o tarjeta de crédito de la empresa, desde el punto de vista de financiamiento, porque puede quedar uno en un momento dado de que no tienes un mes de déficit, porque te toca pagar tarjeta de crédito, pero no tienes flujo, no te puedes financiar nuevo y tienes que seguir la operación. Entonces, si uno se encuentra en ese tipo de situaciones, asegúrense de que están poniendo plata en el banco, que están disminuyendo los gastos, minimizándolos en lo posible para tener ese colchón. O consiguiendo otras fuentes de financiamiento también, que a lo mejor incluso hasta más baratas. Yo creo que, yo sé que el hecho, por ejemplo, de el préstamo de desastres, el Economic Injury Disaster Loan, el EIDL. Mucha gente cuando empieza a leer el condicionado se da tremendo susto porque, bueno, indudablemente tiene unas condiciones que son bastante estrictas, por llamarlas de alguna manera, como por ejemplo los socios no se pueden repartir dinero, estás dejando como garantía los activos del negocio. Entonces, y eso indudablemente el SBA te puede pedir en cualquier momento estado financiero, en fin, es una circunstancia de que es como que si tuvieras un socio aquí vigilándote en todo momento y no puedes hacer ningún movimiento sin que el socio lo sepa y te lo autorice. Entonces es como complicado, pero también es importante entender que justo lo que estamos diciendo de que hay muchas cosas en estos ajustes que todavía no sabemos cómo se van a manejar, como esto de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, si ahorita, por ejemplo, un negocio se financia con tarjetas de crédito y tiene este préstamo no sirve para refinanciar deuda, ¿ok? El Economic Injury Disaster Loan. Tú no puedes agarrar ese préstamo para pagar una tarjeta. Pero, ¿qué sucede si se te están disminuyendo el límite de la tarjeta? ¿Ok? O sea que esa fuente de financiamiento se te está acabando. Tú tienes que buscar otras alternativas de financiamiento. Quizás desde ese punto de vista, usar un Economic Injury Disaster Loan para tus gastos operativos a futuro puede ser una alternativa. No, la gente se asusta porque es a 30 años, pero tú lo puedes tener por 3 años, por 2, por 1, por 5, el tiempo que quieras. O sea, esa es la realidad.
lo importante, como yo lo veo, es que tengas un colchón para manejarte, para que tu operación no se te tranque en un momento dado, porque si se te empiezan a cerrar otras vías con las que tú cuentas normalmente, te puedes ver en un momento dado complicado, ¿no? Para la operación. Sí, sí, definitivamente. Y realmente ahorita no he estado prestando tanta atención con estos temas, pero también existen unos financiamientos que son por lo que recibes en tus tarjetas de crédito que cobras por tarjeta de crédito, por ejemplo. Que te lo descuentan del procesador de tarjeta de crédito inmediatamente. Entonces, que el procesador de tarjeta de crédito te da $10,000 o $20,000 o $30,000 basado en tus cobranzas Tu mensuales por tarjeta promedio de de... crédito y te dicen, te voy a ir cobrando X porcentaje de las ventas hasta que repaguen el préstamo. Eso también puede sonar como una buena alternativa y muchas veces es una de las pocas alternativas que tienen pequeños negocios aparte de tarjetas de crédito. Em, para los bancos ahí es muy conveniente porque uno saben de dónde van a cobrar y saben tus hábitos desde el punto Claro. de vista de ventas, pues están viendo las ventas directamente para efectos de cobrar. Pero esos préstamos terminan siendo muy caros a Muy veces. costosos. Y hay que también tenerles cuidado. Y también existen otros préstamos que son de empresas, normalmente que son mayormente en líneas, estilo, hay una que se llama OnDeck, ONDECE, y hay otras que te hacen préstamos a corto plazo sin respaldo, eh, pero te cobran diario. Te cobran a la Sí, cuenta pero eso es bancaria diario carísimo. y son costosos. Entonces hay que tenerles mucho cuidado y los menciono por eso porque ese es el equivalente el check cashing o el payday advance de las empresas. Para personas uno existe y eso no es nada recomendable, pero existen los payday advance que te pagan antes de que tú cobres tu cheque porque saben que vas a cobrar otra vez. Pero esos son carísimos, son tan caros que muchas veces entras en un ciclo vicioso de que no puedes cobrar suficiente para repagar el préstamo. Que eso es peor que una tarjeta de crédito. Es muy peor que una tarjeta de crédito. Entonces, eso realmente hay que tenerle cuidado, pero muchas veces te lo presentan como una forma muy atractiva em, de financiamiento porque te piden muy poco. Te piden estados de cuenta bancarios, te piden que tengas un flujo de caja, que tengas un flujo de caja positivo de alguna forma, y simplemente te van a ir cobrando diario. Todos los días va a salir tanto de la cuenta bancaria. Este, mm, entonces, esas son como cosas que son comunes, que se ven, pero hay que tenerle cuidados. Las otras cosas que existen, hay otro programa del SBA que no hemos hablado, que es el SBA 504, 504B, creo que es, o D, que es un programa para financiamiento de real estate, en el De cual el inmuebles, banco y el inmobiliario, de finca raíz. inmobiliario, en el cual el banco y el SBA son socios esencialmente. Creo que van 50-50 en el programa y financian eh, inmuebles, equipos también equipos, maquinaria pesada grande también se puede utilizar con ese, se puede hacer con ese. Sí, Y básicamente lo que hace ese programa en ventaja a pedir un préstamo normal con un banco sin garantía del SBA es que te dan más plazo, porque normalmente en préstamos comerciales de este tipo te lo dan creo que como a 10 años, no te dan mucho más y estos te dan 15, te dan la tasa no necesariamente es tan buena, pero te dan una tasa mejor que la que te darían para préstamos comerciales. Quizás unos 2 puntos por debajo. Esas es como las ventajas que podrías obtener haciendo un préstamo de este tipo para inmobiliario, pero normalmente son para comprar el lugar donde va a funcionar el negocio. ¿Ok? O sea, que lo que llaman owners occupy son espacios que tú lo vas a utilizar para el negocio. No sirve para comprar algo para inversión o otras cosas, solo para tu lugar donde vas a operar el negocio. sí, y igual, esto también es un proceso con bancos y normalmente requiere que el banco haya revisado todas las otras opciones de financiamiento que puedas tener para efectos de poder aplicar a este programa. Em, y
Y bueno, al final del día esto nos llega al punto principal de cualquier tipo de financiamiento. No es que no haya necesidad de financiamiento para negocios, pero el financiamiento mejor es el que generas por tus propias ventas. Así no dependes de nadie, no dependes de un banco, no dependes de alguna agencia que te apruebe o no te apruebe. Este, y, y es algo que muchas veces se nos olvida también, que em, pensamos que, ok, necesitamos $50,000. Ok, pero ¿cómo generamos eso también desde el punto de vista del flujo de caja de la empresa? Porque de repente no puedo generar, si lo necesito para el mes que viene, de repente no puedo generar $50,000 en un mes de flujo de caja positivo, pero de repente puedo generar 15 o puedo generar 20. Lo único que necesito ahora son 30. O de repente puedo empezar con eso y seguir un par de meses y voy haciendo cosas para em, crear flujo de caja adicional para autofinanciarme. Por supuesto que lo ideal es financiarse con tu propio flujo de caja y no tener que ir a un banco, ¿no? Pero también hay situaciones donde para el crecimiento del negocio, porque tengas que invertir en un espacio mayor, porque tengas que invertir en maquinaria, porque tengas que financiar la operación, porque estás en un proceso de crecimiento. Esas cosas muchas veces pues necesitas los recursos para poder darle como que ese empujón al negocio. Lo importante es como que entiendas que si vas a usar financiamiento, lo utilices y lo direcciones adecuadamente para que lo que te produzca ese financiamiento, llámese crecimiento, nuevas ventas, nuevos mercados, etcétera, te asegures de que lo puedes repagar y no que lo estés gastando en operación normal, porque ahí lo que necesitarías es una reestructuración de tus gastos para entender mejor cómo no necesitas seguirte endeudando. Sí, sí, eso es un punto que muchas veces se nos olvida de mirar em, y muchas veces se termina, como dicen, tirándole dinero bueno a un problema malo, a un problema operativo, a un problema de eficiencia de la empresa. Entonces, eso es muy importante de tomar en cuenta de que si es que yo voy a agarrar y voy a decir, tengo que comprar un edificio, tengo que comprar una maquinaria, ok, eso es una cosa. Pero si yo necesito plata para manejar el negocio día a día con lo que ya existe y lo que ya produce, Uh ¿por -huh, qué? uh ¿Por -huh, qué el mismo negocio no puede autofinanciarse claro. de esa forma? Y ahí entramos a las conversaciones que tuvimos hace un par de semanas con respecto a los estados financieros, Uh a -huh, los indicadores de gestión. de gestión, em, que muchas veces hay cosas que se pueden hacer para generar flujo de caja adicional desde el mismo negocio y son cosas que no tienen que ser ni tan difíciles em, ni muy a largo plazo. Entonces, Ni requerir tanto dinero. correcto. Entonces, si uno, incluso si uno dice, necesito comprar una maquinaria, y esa maquinaria cuesta $100,000, y quiero financiar los $100,000 completos, bueno, eso tiene un costo de que tienes una tasa de interés sobre esos $100,000. Em, pero, ¿qué pasa si puedes hacerlo sobre el 50? Si tienes tú esos 50 y buscas el banco que te financie otros 50. Uh -huh. Em, entonces, el tema de poder autofinanciarse alguna parte de esas compras grandes, de esa expansión, también los ayuda a estar en mejor posición, porque después, si compraste una maquinaria para hacer, no sé, algo que estaba ahora cerrado en el COVID-19, y compraste la maquinaria en enero y cerraste en marzo, no terminaste de instalar la máquina Uh -huh. y ya tienes que empezar a pagar los préstamos. Correcto. Entonces, son cosas como que siempre hay que tenerle mucho respeto a las deudas Asumir una deuda. y Uh -huh. asumirlas em, y tomar precauciones de ese mismo de poder autofinanciarse de alguna forma, porque si no, después no podemos dormir un día, estamos como dueños de negocio preocupados o buscando formas de, ok, ¿cómo hago para Con, este, mm,
subsistir el negocio a corto plazo porque tengo que pagar estas deudas, esencialmente. Entonces, siempre la mejor forma es autofinanciarse. No es que no se use financiamiento de otro tipo, pero que siempre se planee para el plan B. Sí, y hay que ser muy cuidadoso. Lo importante es eso, digamos, hacerlo no indiscriminadamente porque no es bueno endeudarse. Indudablemente eso trae consecuencias y tienes que hacerlo pensándolo bien, con un plan definido, con una estrategia definida para que lo controles. El punto aquí es controlarlo. Y una cosa que a veces después se nos olvida, y esto después tenemos muchos clientes que nos llegan y nos dicen, ¿cómo voy a pagar impuestos si no tengo efectivo en la cuenta bancaria? Y ahí es en donde se van las cosas. Porque uno cuando uno paga impuestos sobre la ganancia del año, esa ganancia del año solamente refleja los intereses que pagaste en el año, pero no refleja el principal. Y si tú estabas repagando principal, puedes no tener efectivo, pero sí tener ganancias e impuestos que pagar. Y eso muchas veces se nos olvida, de que uno paga las deudas, el principal de las deudas, con lo que queda, con tus ganancias. Y lo que te queda a ti como socio es lo que queda después de pagar ese principal. Entonces, uno ve un numerito al final del año en las ganancias y pérdidas. Ajá, ¿y dónde está todo ese dinero? Muchas veces es repagando deuda. Repagando deuda, así es. La mayoría de las veces eran cuentas. Bueno, era lo que hablábamos en las conversaciones, de que no es solamente importante ver ganancias y pérdidas, sino que también tener pendiente el flujo de caja, y esto es un efecto sobre el flujo de caja, porque te saca dinero de la compañía que no te está afectando tu ganancia o pérdida del año, pero al final no lo tienes en el bolsillo, que es lo que te permite sacar tu ganancia o sacar tu dinero como dueño. Dormir tranquilo a veces. Dormir tranquilo, invertir en otras cosas. Entonces, eso es súper importante. Por eso es lo que hablábamos, y ese programa, los invito, esos programas, todos nuestros programas están grabados. Coffee Talk está grabado en nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar también en Facebook, pero pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí están todos y están identificados con el invitado y con los temas que se hablaron. Y hay varios lunes en los que hemos tocado el tema de los estados financieros, de los indicadores de gestión, que son herramientas que entenderlas son muy importantes, porque al final, cuando venimos aquí a hablar de financiamiento, volvemos al punto. De lo importante que es utilizar las herramientas contables que te permitan en un momento dado tú entender lo que está pasando con tu negocio y poder tomar decisiones educadas que te ayuden a no cometer errores que te pueden costar caro y que te pueden incluso hacer perder el negocio. O sea, porque muchísimas veces no nos damos cuenta sino hasta que tenemos la soga aquí, porque no hemos visto los números, no lo hemos analizado y no tenemos indicadores, vamos ciegos. Es como que ir manejando con los ojos cerrados. Básicamente, eso es lo que hacen lamentablemente muchos empresarios, dueños de pequeños negocios, manejan su negocio con los ojos cerrados. No utilizan las herramientas contables como para visualizar lo que está sucediendo, el histórico y lo que va a suceder, lo que puede suceder a futuro en función de las decisiones que han ido tomando. Sí, es así. Y es un tema que después es lo que no nos deja planificar para el retiro como dueños de negocio. No nos deja tomar esas vacaciones que muchas veces queremos tomar, porque no es que no pueda desde el punto de vista financiero, es que cómo me despego del negocio. Entonces, esas cosas van amarradas una de la mano de la otra y son sumamente importantes para el crecimiento a largo plazo de cualquier negocio. Así es. Definitivo que tenemos que tomar las riendas. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De que tomemos las riendas y eso, indudablemente, la contabilidad, nuestros estados financieros, entenderlos, tener indicadores que nos muestren cómo vamos, lo que tú decías sobre los indicadores que nos ayudan a visualizar hacia el futuro y los indicadores que nos hacen históricos, que nos hacen ver hacia el pasado. Todas esas herramientas, y hoy día es tan fácil porque
La realidad es que los sistemas contables te permiten tener toda la información y la data para poder tener todas esas cosas. No tenemos que ser expertos financieros, no tenemos que ser, sabernos un montón de cosas. Si usamos las herramientas adecuadas, podemos tener toda la información que necesitamos para hacer esa visualización y poder entender mes a mes qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos y cómo tomar decisiones, mejores decisiones. Sí, es así. Y bueno, y si hay algún tema de los que hemos conversado antes que quieren que hagamos más material y expandir sobre el tema, por ejemplo, los indicadores financieros o los indicadores de gestión, podemos hacerlo. Si simplemente dejen comentarios o escríbanos por Instagram o por Facebook y estamos con gusto de tomar las recomendaciones para los próximos programas. Si cualquier tema que quieran, que les interese, que ustedes consideren que puede ser de utilidad o dudas que tengan, pueden escribirnos en las redes sociales, pueden escribirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y vamos a estar pendientes para responderlos y para preparar cualquier tema que sea de interés para ustedes. En el tema de los estados financieros y de lo que decía de que hay herramientas muy fáciles de utilizar, hay herramientas, además son muy económicas y accesibles, que es lo otro que mucha gente cree, ¿no? Yo veo dueños de pequeños negocios que llevan toda su contabilidad y se mantienen usando un Excel, que es lo único que conocen y que han visto. Y resulta que a cierto punto del negocio, el manejar tu contabilidad con un Excel termina siendo una pesadilla para el dueño del negocio y una pesadilla también para el que te lleva la contabilidad, porque no funciona, no te permite visualizar ni tomar decisiones y además es más complicado, incluso hasta te consume más tiempo. Entonces, lo importante de aprender a utilizar un sistema contable, que hoy día son súper económicos además, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta tener un sistema contable? Desde $12 al mes. $12 al mes. O sea, realmente no es nada. Nos gasta, esos son, no sé, 3 cafés. O sea, de verdad que no hay razón para no tener un sistema contable instalado y con esa herramienta que te va a permitir tener toda la data necesaria para tú tener tus indicadores de gestión, poder ver lo que está pasando y hacer seguimiento y tomar decisiones, que es y planificar, porque el tema de la planificación es súper importante. En tema, cuando vas a pedir crédito, tienes que tener un plan. No puedes ir a pedir crédito porque sí, porque es fácil o porque, bueno, fácil casi nunca es, ¿no? A menos que sean situaciones como las que están pasando, que realmente los requisitos son bajos, pero en casi todos los casos, y hay un punto, y lo hemos comentado nosotros mucho, que el momento de pedir crédito es cuando no lo necesitas, porque cuando lo necesites ya no tienes condiciones para pedirlo. Entonces, Sí. Háblanos un poco sobre eso, Jorge. Sí, muchas veces nos encontramos en la situación de que, ok, necesito estos 50, $100,000 para X proyecto. ¿Qué pasa si no encuentras esos 50, $100,000? ¿Lo vas a hacer de todas formas? ¿Lo puedes hacer de todas formas? Al banco le interesa saber eso. Porque si es tan buen proyecto, lo vas a poder hacer de alguna forma. Esa es la realidad. Entonces, sí, de repente no pasa el mes que viene, sino que pasa en 5 meses. Pero hay un plan para hacerlo, independiente de que recibas financiamiento de algún tipo de institución específica o no. Sea del SB, a través de los programas del SBA con los bancos, sea a través de un banco directamente. Eso de tener el plan es crítico, pero definitivamente es un pedacito del plan, pero no es la razón por qué se dé o no se dé el plan. Y eso muchas veces se nos olvida. Yo digo, yo tengo este proyecto, nos llega mucha gente que dice, yo quiero empezar un negocio, no tengo plata, quiero buscar un préstamo. No existen. Esencialmente no existen. Sí existen algunos programas de grants de algunas agencias que sí dan financiamientos para ciertos tipos de industria, ciertos tipos de comunidades, pero normalmente eso no es
Número uno, lo único que vas a necesitar para empezar el negocio. Número dos, muchas veces son algún tipo de programa que tienes que aplicar, que tienes que llegar con un plan, tener algo concreto. Y tres, igual, si el proyecto es tan bueno, ¿por qué no lo hago yo sin buscar el financiamiento de hacer algo? De repente me voy a tardar más tiempo. Si yo quiero empezar a vender camisas con X diseños que yo estoy haciendo, ¿ok? Y quiero comprar la máquina para yo hacerlas. Ok, está bien, perfecto. Eso es un plan, de negocio. Ponlo en papel, saca los números, ok, cuántas camisas tienes que producir, etcétera. Pero no significa que no puedo empezar. Yo puedo hacer los diseños y pedirle a un tercero que las fabrique. Y muchas cosas se pueden, de alguna forma, empezar sin todos los recursos inmediatamente, pero que de una forma que nos permite comenzar, para poder después tener las herramientas, porque el papel aguanta todo. Un plan de negocios sin números históricos concretos es mucho más difícil, indudablemente. Es un pizarrón en blanco, esencialmente. Tú le pones lo que tú quieras. Sí hay cosas que lo hacen tener más sentido que otras y hay unas cosas que deben ser como mínimas que se deben tomar en cuenta. Pero hasta que no lo pruebes con números de que el plan puede funcionar, no existe. Entonces, si el plan exactamente no se puede implementar sin X tipo de financiamiento, ok, ¿qué puedo acercarme a que ese plan se esté trabajando sin ese financiamiento para yo poder decir esto va a funcionar cuando tenga el financiamiento? Bueno, con el ejemplo que ponías de las camisas, si tú, por ejemplo, no tienes los recursos para comprar la máquina e imprimirlas tú misma, pero puedes hacer un outsourcing, puedes contratar a alguien que te las imprima y tú puedes probar que las puedes vender y que efectivamente el proyecto funciona porque aquí están las ventas, porque al final eso es lo que tenemos que poder probar, que somos capaces de vender el producto o servicio que estamos, para el cual estamos pidiendo financiamiento, para el negocio que estamos pidiendo. Entonces, es importante y relevante que tengamos un plan, pero es muy importante también que tengamos de alguna manera historia que podamos probar. Y que busquemos alternativas para que esa historia sea factible y podamos tener esos números que mostrarlos también. Es así. Es un tema de Incluso, yo voy más allá. Para uno, como empresario, como emprendedor, antes de meterte a asumir una responsabilidad de un crédito para comprar una máquina, en este ejemplo que estamos usando, para tu tranquilidad, valida el proyecto sin haberte endeudado, porque muchas veces nos lanzamos y nos tiramos porque sí, porque creemos, y no necesariamente, o sea, ¿cuántos planes hay luego que redireccionarlos? Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante que como empresarios pensemos es cómo ver el negocio desde diferentes puntos de vista y buscar alternativas. Sí. Entonces, muchas veces, en vez de meternos en un financiamiento, y eso sucede también, por ejemplo, cuando vas a arrendar un lugar. Antes de arrendar el lugar, busca alternativas también para ver si es factible tener, en vez de un costo fijo, tener un costo variable que te ayude a que sea más sencillo manejarlo en función de tu volumen de ventas si no tienes todavía algo seguro. Si ya tú tienes un historial que tú sabes que todos los meses vas a tener un ingreso de $30,000, perfecto. Entonces, en eso con ese histórico, tú puedes planificar también y decir, bueno, yo puedo ahora hacer que esto aumente, pero si no, sobre todo cuando estás en procesos de arranque, donde no tienes mucha experiencia, donde no sabes, tienes que probar un concepto o un producto, muchas veces endeudarse es muy temerario. Sí. Sí, y también de las cosas que encontramos a veces es que el no tener el financiamiento se usa como una excusa para no comenzar. Eso también es algo que
que pasa. Y digo, yo tengo tan buen proyecto, pero necesito X dinero para poder empezar, en vez de decir al revés. Voy a empezar, si después encuentro el dinero para hacerlo, significa que me está yendo bien y que me está funcionando. Y muchas veces eso tiene que ir con los miedos de incertidumbre, de arrancar un negocio, de arrancar al final del día una aventura, y aprender lo que no conozco de ese negocio. Porque una idea en la cabeza y una idea incluso en papel, es netamente eso, una idea en papel. No, sin la ejecución del negocio, sin la ejecución del programa, no tiene muy poco valor. Ojo, y no es que no soñemos, ¿no? Y no nos planteemos posibilidades, porque de eso se trata emprender, pero también tenemos que poner los pies en la tierra y antes de asumir responsabilidades como préstamos, o meternos en cosas que impliquen a largo plazo unas responsabilidades, también tenemos que ser cuidadosos y analizarlos adecuadamente. Por eso, recomendación, usted pruebe, verifique, analice, para que entonces cuando asuma un crédito, un lease, lo haga con un plan concreto que le dé la tranquilidad de que es factible que usted lo pueda repagar y que usted pueda cumplir con los términos para los cuales se está comprometiendo. Es así. Y evalúe siempre alternativas de si es posible hacer eso de alguna otra forma que no requiera financiamiento. Porque también hay que tratar de ser creativo, ¿no? No la única forma, y yo insisto, los negocios, no necesariamente los negocios se hacen solo con dinero. Yo creo que los negocios más exitosos son de personas que son creativas, que buscan alternativas para ejecutar el negocio de diferentes formas. Sí, no es solamente tener los recursos, sino ser recursivo. Así es. Y eso también muchas veces nos lleva más allá que simplemente empezar con los recursos. Y definitivamente, el mejor tipo de financiamiento es ventas que generen flujo de caja positivo. Al final del día, esa es la clave de cualquier negocio. Si uno puede probar eso, ya después todo lo otro va viniendo y uno tiene que tomar buenas decisiones, pero todo lo otro se va ajustando. Pero número uno es ventas y flujo de caja positivo con esas ventas. Esa es la clave de todos los negocios, esencialmente. No hay negocio que no se rija por esa regla a largo plazo. Así es, así es. Así que bueno, financiamiento, ok, siempre y cuando planifiques, siempre y cuando puedas tener la tranquilidad de que vas a poder cumplir con la responsabilidad y hayas evaluado alternativas para ejecutar ese proyecto o hacer lo que piensas hacer o para lo que necesitas el dinero de otras maneras que impliquen no requerir el financiamiento. Entonces, es importante eso, que nos sentemos y hagamos un acto de análisis y para eso estados financieros, tus indicadores, todas esas son herramientas que cuando tú pones todo eso junto y lo analizas y lo tienes, te permite tomar mejores decisiones. Esa es lo que, en mi opinión y en mi experiencia, lo que te permite en un momento dado tomar decisiones más acertadas y que te lleven definitivamente a lo que quieres, que es que tu negocio crezca, que tu negocio prospere y que puedas tener la tranquilidad, como decías tú, Jorge, de dormir tranquilo. Que eso es muy importante. Sí, es así. Así es. Bueno, nos quedan solamente 6 minutos. Yo quiero recordarles que estén pendientes de las nuevas
lo que está por salir. El Congreso está por aprobar estas nuevas ayudas. Vamos a estar muy pendientes y en cuanto tengamos la información y se apruebe, pues vamos a estarlo conversando. Para que puedan aprovechar las oportunidades. Recuerden que sigue existiendo la posibilidad de que apliquen al PPP hasta agosto 7, si recuerdo hasta correctamente. agosto 7. Y el Economic Injury Disaster Loan también es importante. Van a ampliar el unemployment, aunque por un monto menor. Así que estén muy pendientes de todas las cosas que están pasando desde el punto de vista de financiamiento, de ayudas del gobierno digamos, manténganse alerta, que es muy importante. Si usted no ha aprovechado la oportunidad de obtener un financiamiento de los programas del gobierno, recuerde que está a tiempo de hacerlo. Les recordamos que mucha gente todavía, digamos, se confunde y cree que no califica. Estos programas califican cualquier persona que trabaja por cuenta propia. No tienes que tener una compañía, no tienes que tener un negocio con empleados, puedes ser tú solo trabajando por cuenta propia y puedes aplicar y puede ser una gran ayuda para que puedas mantener tu negocio y pagar los gastos operativos de tu negocio. Si tu negocio está afectado por COVID-19, el Economic Injury Disaster Loan, el loan de desastres para pérdidas económicas, es una alternativa. El PPP también, recuerden que el PPP, si se usa para lo requerido con las condiciones establecidas, puede ser condonado. Eso es una gran ayuda. Así que hay alternativas en este momento para ayudarnos a sobrellevar la situación. Hay que ser cuidadoso porque, como lo hemos dicho, pues cualquier financiamiento hay que analizarlo. Pero bueno, hay alternativas, que es lo importante si lo necesitas en este momento y lo analizas adecuadamente para que puedas acceder a esas herramientas. Es así. Ok. Bueno, pueden visitar nuestras redes sociales, siempre estamos anunciando información de interés. Este programa y programas anteriores están grabados en nuestro canal de YouTube. Pueden ir y suscribirse. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, muy importante, para que estén pendientes de todos los préstamos, todas las informaciones sobre los préstamos, las actualizaciones. Estamos constantemente subiendo videos de interés. Así que nos apoya muchísimo si se suscriben a nuestro canal de YouTube. Y recuerden que Coffee Talk está todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora de Miami, 8 de la mañana, hora de Houston. Y mañana vamos a tener a Oscar Franco y nos va a estar hablando sobre mediación. Mediación es una herramienta que usted puede utilizar si se está divorciando, si usted tiene problemas en su negocio. Hay mediaciones entre empleados y empleadores, hay mediaciones entre socios. Es una herramienta interesante para entender cómo funciona y nos va a estar explicando. Él es un experto en mediación y queremos que pues es una herramienta que puede ser accesible y ayudarnos y evitarnos muchos problemas más grandes y más costosos. Así que mañana vamos a estar hablando sobre ese tema, qué significa, para qué se usa, cómo nos puede ayudar. Y el miércoles, en nuestro miércoles de recarga, vamos a tener a Mónica Jordán, nuestra amiga Mónica, que nos va a estar hablando cómo navegar este nuevo mundo al que nos estamos enfrentando. Así que vamos a recargarnos con Mónica. Estos son nuestros programas de martes y miércoles. Bueno, Jorge, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos hoy y darnos información útil, herramientas que pueden utilizar en su negocio. Si tienen preguntas, dudas, estamos a la orden. Pueden dejar sus preguntas en nuestras redes sociales o escribirnos. Pueden también hacer una cita gratuita de 15 minutos. Tenemos los Quick Discovery Sessions. Si van a nuestra página web, gbsgroup.net, allí pueden hacer una cita gratuita y vamos a estar respondiendo sus preguntas. Que tengas un feliz día, Jorge, y feliz comienzo de semana para todos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana para que se tomen un cafecito con nosotros en Coffee Talk. Gracias por acompañarnos hoy. Bye, Jorge.